para comenzar, Señor, para comenzar y luego iniciar con el estudio que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día, Señor, que tú nos diste, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de reunirnos a través de este medio, Señor, que tú dispones, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, como escuchábamos en alabanza, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer en esas promesas, Señor, que tú nos das en tu palabra, Señor. Esa promesa de vida, Señor, que tú nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos permitas tener ese corazón, Señor, para permanecer firmes a ti, Señor, y de aprender a escucharte, Señor, y a escuchar lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Que todo temor, Señor, que toda duda, Señor, salga de nuestros corazones, Señor, porque tú tienes control, Señor, de todas las cosas, Señor. Vimos en esta noche, Señor, por Sarina, su esposo, Señor, que está en el hospital, Señor, te pedimos por, porque tú, Señor, obres en sus vidas y en sus corazones, igual que en su mamá, que tú abras su mente y su corazón, y que ellos reciban, Señor, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Por la hija de nuestro hermano Jaime, Señor, que sabemos que tú, Señor, la tienes en tus manos, Señor, que tú la guíes, Señor, en esta prueba, Señor, que tú la tienes puesta, Señor, pues sabemos que, como dice tu palabra, Señor, que si permanecemos en ti, Señor, tú, Señor, nos da la salida, Señor, para salir victoriosos y adelante, Señor. Ayúdanos a sujetarnos en esa promesa, Padre, y la promesa es que vamos a llegar contigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en ese camino de santidad, Señor, que tú ya nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón en esta tarde, Señor, y estás tú, Señor, hablando tu palabra, Señor, que tú nos des la revelación de lo que nos quieras enseñar, Padre, y que podamos guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, por los que no pudieron venir, Señor, que tú los guardes y los traigas la próxima vez. Y que nos sigas guiando, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, entonces el día de hoy me pidieron que me fuera, bueno, despacio. Sí, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama, bueno, vamos a ver el paralelismo entre Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 44 y Apocalipsis, sí. De hecho, ahora dice Mateo 24 y 25, comparado, viendo el paralelismo con Apocalipsis, más que todo viendo lo que el Señor había anunciado, sí, cuando Él estuvo aquí, y lo que a Juan se le mostró, sí, en el libro, lo que se le está mostrando a Juan, la revelación dada a Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ir viendo una serie de eventos, sí, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo estuvo anunciando cuando Él estuvo aquí, sí. Y lógicamente es para los tiempos de nosotros, que son los tiempos, los llaman los tiempos postreros. Entonces, para darles una idea, estamos hablando de tiempos postreros. Si se fijan aquí, hermanos, tiempos postreros, mire, es desde que Cristo, sí, resucitó hasta, hasta que lleguemos, sí, hasta que lleguemos al gran trono blanco, ¿sí? Ya que se haga el juicio, y los que hemos venido siendo los que van a ir los que van a ir a la presencia del Señor, sí, y los que van a ir al fuego eterno, sí, por toda la eternidad. Ahí es donde el tiempo y las profecías y todo se termina, ¿verdad? Porque todo se tiene que cumplir, sí. Entonces, parte de la profecía dijimos que se cumplió hasta aquí, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Y que hay otra parte, sí, que es las tres fiestas que mencionamos de las fiestas solemnes que el Señor estableció con el pueblo judío, sí, o con el pueblo de Israel. Faltan tres fiestas que tienen que cumplirse, sí. Incluida la fiesta de las trompetas. Sí. Entonces, que ahora la vimos la vez pasada, no me voy a regresar a eso, pero nomás para que tengan una idea. Entonces, ahorita lo que vamos a estar viendo es el tema de la tribulación, sí, gran tribulación. Lo que es la semana 70 de Daniel, es lo que vamos a estar viendo ahorita
con este paralelismo que vamos a estar viendo, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí Jesús predice la destrucción del templo, es la primera nota que tenemos aquí. Y aquí la escritura nos dice, ¿sí? Lucas 21, 20 al 24 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado, ¿sí? Entonces los que están en Judea, dice, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque, dice, porque estos son días de retribución, dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dice, mas hay de las que están encintas, de las que creían, de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? Entonces ahí esa profecía de la que estaba hablando el Señor es la destrucción del segundo templo, ¿sí? La destrucción del segundo templo. Y hasta que ya sabemos que va a haber la tercera, ¿sí? Entonces, la construcción del tercer templo, que es lo que hemos estado mencionando, ¿sí? Que se va a dar dentro del periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces ahí el Señor estaba revelando, ¿sí? Perdón. Aquí estaba él prediciendo la destrucción del templo. ¿Sí? Y lógicamente esto es porque todo eso se contaminó, hermano. En ese tiempo era el Herodes, sí, entró. Y el pueblo romano, sí, destruyó todo, destruyó el templo más adelante. Fue destruido. Entonces, ahí se terminó ya fueron cautivos, ¿verdad? Fueron esparcidos, sí, por todas partes. Y fue como hasta ahora llegó la palabra a nosotros también. Entonces, luego ahí nos vamos a principio de dolores, sí. Bueno, número 1 dice las señales de los tiempos postreros, incluyendo la primera mitad de los 1200 días de la tribulación, sí. Y aquí esto está en Mateo 24, Mateo 24, del 4 al 14, déjenme lo pongo para verlo. Dice Mateo 24, del 4 al 14, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y si todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la escritura que estamos viendo ahí, ¿sí? Donde el Señor está profetizando de los, como dice aquí el texto, ¿verdad? Está hablando de las señales de los tiempos postreros. ¿Qué señales son las que se van a ver? Y más que todo hablando de la primera mitad, ¿sí? Hablando de la primera mitad. Y acuérdense que estábamos mencionando que aquí la iglesia, ¿sí? La iglesia ya no está, estamos hablando del pueblo judío y el pueblo gentil, ¿sí? que no ha creído, ¿sí? El pueblo judío que no ha creído. Entonces, ahí viene, dice, falsos cristianos y anticristos, dice. Mateo 24, vamos a ver qué nos dice primero Mateo 24, el 4 al 5.
Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, es lo que vimos, ¿verdad? Una porción de lo que vimos. Entonces, la escritura comparada en Apocalipsis es 6, del 1 al 2. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Aquí la voy a poner. Y como quiera el escrito lo van a tener, ¿sí? Cuando lo mandemos. Es Apocalipsis 6, 1, 2, dice, los sellos, dice. Vi cuando el Cordero, dice, abrió uno de los sellos, y ahí uno de los cuatro seres viene a decir, como con voz de trueno, ven, mira, ¿sí? Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Y aquí lo que estamos hablando, porque está diciendo, ¿sí? Acuérdense que nuestro Dios Jesucristo va a venir también, ¿sí? Montado, es como le diré, es como una resemblanza del enemigo viniendo, ¿sí? Pero el Señor va a venir con espada. Esta es una imitación del Señor, pero ahí dice, y miré aquí, y que lo monté en una, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, ¿sí? Entonces, aquí el escrito nos dice, falsos cristianos, anticristos. Sí, el enemigo sí va a querer, va a torcer la palabra, sí. Va a torcer la palabra y va a tratar de poner a todos en contra de la piedra o la angular, ¿va? Que vamos que es Cristo, sí. Esos falsos cristianos o anticristos van a tratar de apartar, ¿sí? Todos los que se puedan durante ese tiempo, sí. A través de engaños, sí. A través de engaños de la escritura, sí. O torciendo la escritura. Y diciendo, yo soy el Cristo, esa es la otra, yo soy el Cristo, ¿sí? Entonces, vámonos al siguiente, guerra, ¿sí? Ya lo leímos también en el Mateo 24:6, pero déjenme los pongo juntos. Entonces, Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo se acontezca, pero aún no es el fin. Y acá con Juan, ¿verdad? En Apocalipsis 6, del 3 al 4, dice, cuando abrió el segundo sello, si se fijan, se están abriendo los sellos. Se están abriendo los sellos. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y si salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿sí? Entonces va a haber mucha muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la paz va a ser quitada, es lo que está diciendo. Se tiene la autoridad para quitar la paz, ¿sí? Y que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Okay. Ok. Vamos a... Entonces el Señor venía prediciendo, ¿verdad? Todo lo que iba a suceder. O lo que va a suceder, ¿verdad? Lo que viene. Déjenme irme a las siguientes escrituras. También habló de hambre, sí. Bueno, falsos cristianos, guerras y hambres, sí. Déjenme ponerlo acá.
Entonces el Señor dijo en 24:7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, cuando abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Sí. Y ahí está hablando, hermano, que va a haber control de lo que es, lo que veníamos de la parte económica, ¿sí? Acuérdense que la única manera de controlar el mundo es la parte religiosa, ¿sí? La parte económica y me falta una parte religiosa, y la parte política, ¿sí? La parte política, ¿sí? Entonces es financiera, religiosa y política, ¿sí? Entonces el falso profeta y el anticristo, ¿sí? Esos dos, ¿sí? Y el control de la economía, mundial se va a dar ahí, sí, de que no se va a poder negociar, no se va a poder hacer nada si no estás de acuerdo a lo que se dice, ¿verdad? O de acuerdo a lo que está establecido en ese tiempo. Pero acuérdense que son establecimientos de hombres, sí, y esos es de Satanás, sí. Y por último dice, viene muerte, sí. Va a provocar muerte, ¿por qué? Porque el que no se sujete, sí, el que no se sujete, pues va a perecer, sí, va a perecer. Vamos a ver esas escrituras. En Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra... Oh, perdón, otra vez, es algo mal aquí. Es que 7b y 8, perdón. 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y todo esto será principio de dolores. Esto será principio de dolores. En Apocalipsis 6, del 7 al 8, dice, cuando ve el cuarto sello, oí la voz del cuarto sello que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo, ¿sí? Que es el cuarto jinete que se revelan a Juan, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, que el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. ¿Sí? Entonces, el Hades es donde están, o en ese tiempo decimos, a todos los que están que no creen en el Señor. El enemigo va a querer llevar a todos los que se puedan, hermano, ¿sí? A través del engaño y a través del control. A través del engaño y a través del control. Por eso el Señor dice que hay que velar, ¿verdad? Nos lo dice a nosotros como iglesia, ¿sí? Y también el pueblo de Israel, sí, ellos saben, sí, la palabra también. Los que no han creído en Cristo, pues bueno, no conocen el Nuevo Testamento. Pero los que sí han creído, sí, ahí están. Ahora el Señor va a permitir a los que ya creyeron, sí, acuérdense que dijimos que se van con la iglesia. A los que no nos creyeron van a estar en ese periodo, pero ellos los que van a ser sellados, sí, porque va a haber quienes van a creer también en ese tiempo por la palabra de los 2 testigos, lo vamos a ver después. Ellos van a creer a través de la predicación de ellos, a través de que ellos van a compartir la palabra, ¿sí? Y muchos van a creer también en ese tiempo, pero hay muchos que no van a creer. ¿Por qué? Porque van a caer en el engaño o se van a rendir porque van a morir por no rendirse, sí, al enemigo, porque creyeron la palabra. Y hay otros que van a vivir, pero ¿por qué? Porque se sujetaron al enemigo, ¿sí?
pero esos van para juicio, y los que murieron creyendo en la palabra y en nuestro Señor Jesucristo van a ser, por eso habla el Señor, van a ser resucitados, ¿sí? En el milenio, como estaba diciendo el hermano Danubio. Pero van a pasar por todo ese tiempo de tribulación, ¿sí? Entonces, vámonos. Ok, entonces, principio de dolores fue la sección que vimos. Esas cuatro escrituras que vimos ahí, que nos dicen, y básicamente son los cuatro jinetes, que son soltados al principio. Y eso es el principio, sí, ese es solo el principio, porque se desata, acuérdense, el enemigo se va a agarrar una fuerza tremenda en ese tiempo, sí. O se le va a permitir agarrar una fuerza tremenda, porque así está señalado y así está escrito también, sí. Ya está ¿cómo le diré? La profecía escrita, y así lo dice, sí. Y aquí es lo que estamos viendo. Cristo lo anunció, pero no lo entendían en ese tiempo. Y ahora lo está revelando con Juan, sí. Lo está revelando con Juan en este tiempo. Para que pedir la ciencia sabiduría para entenderlo, ¿verdad? Y luego, sucesos que sucederán al fin, sí. Vamos a ver los sucesos que sucederán. Esta es y estamos, acuérdense, estamos en la primera mitad, sí, de la tribulación, de los primeros 3 años y medio, ¿ok? De la semana 70 de Daniel. Entonces dice los mártires, sí, Mateo, vamos a ver esta, es en Mateo 24. Y dice, no, dicen, todo eso entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, sí. Entonces ahí estamos viendo todos los que creyeron. Ahí está hablando de todos los que creyeron. Ya vimos la manera en que el enemigo va a proceder, ¿sí? Con los cuatro jinetes que vimos. Y entonces dicen, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y así como la iglesia ahorita, hermanos, en este tiempo, ¿sí? Gracias nosotros al Señor no tenemos una tribulación tan, ¿cómo les diré? Tan grande como en otros lugares, pero la iglesia también está siendo perseguida en este tiempo y muchos han muerto, ¿sí? Por la verdad de Cristo. Así también el pueblo de Israel va a pasar por los que no han creído, ¿sí? Van a pasar por una tribulación similar, ¿sí? Entonces, vamos a ver Apocalipsis 6, de 9 al 11, dice. Cuando abrió el quinto sello, dice, y bajo al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿sí? Van a dar testimonio de Cristo en sus vidas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a compartir también la palabra. Pero ahora por conocimiento de los dos testigos, no por el Espíritu, acuérdense, porque ahí es donde se llama, el Espíritu está, pero no obrando de la manera que está obrando ahorita, ¿sí? Y si clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y si se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Pero si se fijan, y se les dijo que descansen todavía un poco. Están en un lugar de reposo, hermano. Van a un lugar de reposo o van a ir a un lugar de reposo. Igual que los que han descansado en el Señor, sí, ahora van a un lugar de reposo. Cuando el Señor, acuérdense, cuando fue muerto, sepultado y resucitado, dice la palabra que bajó hasta las profundidades, ¿sí? Bajó hasta el Hades. Y a los que habían muerto en el antiguo, hermanos, creyendo en la verdad de la palabra y siguiendo la instrucción de la palabra, fue Cristo a liberarlos, ¿sí? De la cautividad del Hades para llevarlos al lugar de descanso, que ellos le llamaban el seno de Abraham o el paraíso, ¿sí? Que es un lugar de reposo.
es un lugar de reposo, dice. Y por eso el 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Okay. Bueno, déjenme regresarme acá. Entonces, hermano, se va a desatar un caos mundial, ¿sí? Se va a desatar un caos mundial, y vamos a ver qué nos dice la escritura. Dice 24 días, 10, 13, ¿verdad? Sí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin. Bueno. Sí, hermana. ¿Por qué? ¿Sí me escucha? Sí, sí escucho. Ok. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Okay. Pero ya lo estamos diciendo, en ese tiempo también, sí, el enemigo va a estar fuerte. Y solo la palabra de los dos testigos transmitida aparte de los 144, ¿verdad? Todos los que escuchen la palabra del Señor, porque acuérdense que en ese periodo están yendo gentiles y todavía están, y el pueblo judío que no creyó, ¿sí? El Señor está dando la oportunidad de que crean todavía en Él, ¿sí? Para que crean todavía en Él, pero se van a levantar muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se lo van y engañarán a muchos. Por eso el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin estará salvo. Y si se fijan, hermanos, es el mismo escenario de la iglesia, lo que está viendo ahorita la iglesia, dice. Apocalipsis 6 del 12 al 17, miré cuando abrió el sexto sello, dice, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y si las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera, deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y si el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, ¿sí? Y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Okay. Déjenme regresarme aquí al escrito. Entonces estos sucesos, dice, son los que conducirán hacia el fin, ¿ok? Aquí entonces estamos hablando del juicio, ¿verdad? Que va a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y va a haber caos, ¿sí? Va a haber un caos muy grande. Va a haber un caos muy, muy grande, ¿sí? Que no van a poder entender. Solo aquellos, ¿verdad? Que tengan que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, guerras, vamos a ver aquí. Aquí no creo que vayamos a poder ver todo, pero es Apocalipsis 7, donde habla acerca de los 144, lo decía la nota, 144 mil. Y si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí?
Entonces, todo el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. A todas las naciones. Entonces, si se fijan, el Señor en su misericordia sigue, sí. Estamos en el periodo de gracia y el Señor nos pide que compartamos la verdad del evangelio, porque todos que creen, ya como hemos leído, sí, todos aquellos que creen en Cristo van a tener vida eterna, sí. Y los que permanecen en el camino de santidad que el Señor ya nos dio. Los que entren en ese periodo, hermano, sí. Todavía va a entrar quienes, o sea, estamos hablando que van a entrar todos los que no creyeron, incluyendo gentiles y judíos. El Señor va a dar oportunidad que crean a través de la predicación, sí, de los dos testigos, ya dijimos, sí. Pero lo que dice el Señor es que todos van a conocer del Evangelio, sí, y entonces vendrá el fin. Y los Apocalipsis 7 y los 144,000 sellados dicen: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, déjenme regresar tantito. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Y si está hablando de los hijos de Israel, de las tribus de Israel. Dice: y el número de ellos, 144 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Levi, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Dice: de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Sí? Y dice: y después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y si se fijan, hermanos, en la primera sección que leí, está hablando sobre la tierra. Son los que están en la tierra. El evento que estoy leyendo ahorita, la multitud vestida de ropas blancas, se está dando en el cielo, ¿sí? Se está dando en el cielo, allá no, con nuestro Señor, porque dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Pues, pero esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni sol, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los postrará a fuentes de agua, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces está dando la visión en la tierra, sí. Y esto es lo que vamos a ver todos juntos allá arriba, hermano, sí. Cuando el Señor venga, ya termine el juicio sobre la tierra. Pero tiene que acontecer primero todo lo que venimos diciendo en lo que es la tribulación y la gran tribulación.
para que se cumpla esto, ¿sí? Entonces, en la tierra todos estos fueron sellados. Acuérdense que en el antiguo, cuando Salomón, las tribus desobedecieron, cuando Salomón cayó, ¿sí? Porque él falló también después y no obedeció la instrucción del Señor. Las 12 tribus, el Señor les dijo que por la desobediencia que había iban a ser esparcidos y que iban a ir a cautiverio. Entonces, 10 tribus sí fueron a Babilonia y dos tribus, porque son 12 tribus, ¿verdad? Fueron fueron hacia Babilonia y a Siria, ¿verdad? Las otras fueron a Siria. Entonces, Judá y Benjamín fueron las dos que fueron mandadas a Babilonia. Ya después que fueron liberados, el Señor les dijo que fueran, sí, que regresaran a Jerusalén. Y esas dos tribus fueron las que en obediencia regresaron, hermanos, pero los demás no obedecieron y puede decir que fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces, por eso dice el Señor que los va a juntar otra vez, sí. Los va a juntar. Y ahí esos son los que van a ser, esos 44 que mencionan, son los que junto con los dos testigos van a estar, sí, van a creer y van a estar compartiendo palabra a todo el mundo también, sí. Bueno, hermanos, dudas, preguntas, hermanos. ¿Qué mencionabas que Jesús? Sí, hermano, perdón otra vez. Sí, hermana. Mencionabas que Jesús al morir bajó al Hades a rescatar a los que estaban ahí. A mencionar que había libertad, fue a liberar a los cautivos, a los que habían muerto creyendo. Acuérdense que en el antiguo todavía Cristo no era revelado, pero a los que se sujetaron y murieron en la esperanza, ¿sí? Porque sí sabían de la ¿cómo se llama? De la promesa, ¿sí? De que ellos que iba a venir un rey, ¿sí? A liberarlos a ellos. Ese era el Cristo que ellos esperaban. Esos que murieron en esa esperanza, hermano, y obedecieron y sujetaron a las leyes, ¿sí? A lo que el Señor estableció en ese tiempo, y murieron, Cristo fue a decirles que Él ya tenía las llaves del Hades, ¿sí? Y fueron sacados de ahí, fueron llevados al paraíso. Y al seno de Abraham, que ellos le llamaban, en el antiguo le llamaban seno de Abraham o el paraíso, ¿sí? Y estaba también ahí Abraham y todos los que habían muerto antes que él. Y Abraham, lo que pasa es que como lo identifican con Abraham, sí, porque todos los que murieron en Cristo, bueno, ellos, acuérdense, Abraham y ellos fueron ungidos con el Espíritu de Dios, sí. Todos los como Moisés y todos ellos, el Espíritu estaba en ellos. Y ellos se sujetaron a la voz del Señor. Entonces, ellos estaban en lo que le llaman el seno de Abraham, sí. Pero todos los demás fueron a dar, sí, porque esos que creyeron, el Espíritu todavía no estaba en ellos, hermano. Estaban en el Hades, sí, estaban en el Hades. Sí. Acuérdense que el Espíritu Santo no estaba más que en los que Dios escogía y en los profetas que hablaban la palabra de Dios, sí, y eran escogidos por Dios. O sea, el Espíritu venía a ellos, pero porque Dios escogía a esos para que hablaran su palabra, porque el pueblo siempre lo rechazó, sí. El pueblo siempre lo rechazó. Pero aquellos que se sujetaron y creyeron, sí, en lo que el Señor daba instrucción a través de los profetas, sí, y se sujetaban, iban a dar al Hades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no venía, sí. Pero el Señor cuando muere, va y le anuncia, así que él les da libertad y los lleva al paraíso. Porque acuérdense que al final del tiempo, hermanos, dice la Escritura que el Hades va a traer todos, pero cuando venga el Hades al final, el Hades, todos los que están ahí, y los venga, son todos los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Hades va a ser arrojado al lago de fuego. Acuérdense, también dice eso. Y lo vamos a repasar y lo van a ver, pero dice que el Hades también va a ser destruido.
¿El Hades qué venía haciendo? ¿Como purgatorio o algo así? No, no, no. El Hades es el lugar de estancia de aquellos que murieron sin creer en Cristo, hermano. Pero era como un infierno, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. Es un lugar de, bueno, es de estancia, pero es como dice, ya ve cuando Lázaro y el rico, ¿sí? Sí, Porque él sabía que estaba en tormento y sabía dónde estaba, ¿sí? sí. Tenía conocimiento de dónde estaba. Entonces, los que Pues están ahí, hermano, nomás están esperando juicio. Están esperando juicio. Pero eso el Señor, él es el que sabe, el Señor es el que sabe, porque Él es el que va a emitir el juicio, ¿sí? Él conoce los corazones. y los que han muerto en Cristo están en un lugar de reposo ahorita. Exactamente, que es el paraíso que decimos. Es un lugar de reposo. ¿Sí? Ya. Por eso todos en la escritura se fijan, todos los que murieron en Cristo, sí, durmieron. El mismo cuando Lázaro, sí, acuérdense, cuando le dicen a Jesús que vaya, le hablan para que lo fuera a ver, sí. Y el mismo Jesús le dice a los discípulos, hey, él está durmiendo. Él está durmiendo. Lo voy a ir a despertar. Entonces es lo que están todos los que mueren en Cristo están en un lugar de reposo, sí. ¿Durmiendo? Esperándolo. No, bueno, lo decimos durmiendo en espera del Señor, sí, pero están en un lugar de paz, sí. Están durmiendo, sí. Están descansando. El cuerpo en sí, porque acuérdense, el espíritu no duerme, hermanos. Sí me captan esa, el espíritu no duerme. El que duerme es el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo se cansa. Sí. Pero el espíritu todo el tiempo, ¿quiénes no sueñan? Sí. Ese siempre está activo, ¿sí? Ese siempre está activo. El cuerpo, acuérdense, el cuerpo ¿de dónde viene? De la tierra. Y la escritura dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces el cuerpo regresa a la tierra, pero el espíritu sigue ahí. Lo que dice, acuérdense, este cuerpo como quiera va a desaparecer. Pero al final, ¿qué dice? Que vamos a ser transformados. Los que no murieron y llegaron a la venida y van a ver la venida del Señor, dice que sus cuerpos van a ser transformados. Este cuerpo se va a quedar aquí, hermanos. El Señor nos va a dar un cuerpo transformado. Así como Él fue glorificado, acuérdense. Sí, sí, sí. El pecado está en nuestro cuerpo, acuérdense. La tierra fue maldecida por el Señor, por la desobediencia. Entonces va a ser restaurado, ¿por qué? Por creer en Cristo y sujetarse en obediencia a lo que el Señor nos dice. Y acuérdense también, principio de sabiduría es el aborrecer el mal. ¿Sí? Nuestro Padre quiere que aborrezcamos el mal. ¿Sí? Que nos mantengamos en la santidad que ya nos dio a través de Cristo. Sí. Sí. Entonces, dudas, pregúnteme, aquí me voy a quedar, aquí me voy a parar, es la primera mitad, ¿sí? Ahora, si hay preguntas o algo, sí, ya saben que las pueden poner en el chat o en el WhatsApp o donde sea, y las podemos resolver, porque esto va a continuar, ¿verdad? El hermano me dijo, vete despacio, no te vayas muy rápido, y dije, no, voy a tratar de irme despacio, y pero sí nos falta ver la otra segunda mitad de la gran tribulación. Esa nada más fue la primera mitad. Falta la segunda mitad, sí. Que también se tiene que cumplir. Que ya está escrita, ¿verdad? Pero se tiene que cumplir. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Todo bien? Todo bien. O les dejé más, como dice el hermano, los revolví más al engrudo. Fíjense, nomás vimos cómo va a orar el enemigo, ¿sí?
falsos cristianos, sí, guerras, hambre, muerte. Sí, va a querer tomar control. ¿Sí? Sí, aquí estamos en la etapa de la tribulación. Estamos en la etapa de tribulación, sí, pero acuérdense que ya he dicho, hermano, nosotros no vamos a entrar a la tribulación, acuérdense. La iglesia va a ser raptada antes. ¿Se acuerdan o no? Acuérdense, dice, estamos aquí. Aquí, fíjense, empieza el periodo de pretribulación. Aquí, no sé si lo ven. ¿Sí lo ven? O sea, A ver. nosotros, aquí en la gráfica, no sé si lo ven bien. Dice, estamos aquí, pero aquí viene, miren, ¿dónde está? Aquí lo dice, arrebatamiento, aquí está, arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, sí, está antes de la tribulación. Es lo que decía el hermano, aquí la iglesia se va. Aquí la iglesia no va a estar para esto, hermanos. Sí. La iglesia no está, se va a ir. Porque él Y nos para decía, todo eso que, perdón, para todo eso que vivimos hoy, la iglesia no está. no, la iglesia no está. De hecho, estamos diciendo que aquí de este periodo para acá, hermanos, están entrando los gentiles que no han creído, ¿sí? Y todos los del pueblo de Israel que no han creído tampoco en Cristo. ¿Verdad? La diferencia de aquí y acá es que aquí, acuérdense, dijo el hermano, el Espíritu Santo ahorita mora con la iglesia, mora con nosotros, está dentro de nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo va a estar aquí también, pero no en la función que está haciendo ahorita con la iglesia, hermanos. Va a estar ahí, pero el mismo pueblo, sí, que espera el rey, sí, esos son los que van a creer. Los que no creyeron ahora van a creer en este tiempo. Y ellos van a compartir al mundo la verdad de Cristo también. Si se fijan a todos el Señor nos puso a compartir el Evangelio de Cristo. A la iglesia primero y luego aquí el Señor todavía va a dar oportunidad para que crean. Porque el pueblo, acuérdense, el pueblo de Israel va a ser rescatado, ¿sí? Tiene que ser rescatado. Y más que todo hablando de los judíos, ¿verdad? Que les digo que fueron los que regresaron a Jerusalén después de la visión, ¿sí? Entonces, ellos obedecieron, regresaron, pero ellos fueron los mismos que rechazaron a Cristo porque así el Señor lo tenía establecido. Él los va a recuperar, ¿sí? Dice que unos de ellos fueron quitados para nosotros ser injertados, pero luego después ellos van a ser restituidos, no los va a dejar el Señor perdidos, ¿sí? Porque por ellos, por esos que rechazaron, nosotros entramos, hermano. Por esos que rechazaron, esos judíos que rechazaron a Cristo, en ese momento nosotros entramos. Por eso Pablo hay una escritura en Romanos que dice que no nos vanagloriemos con el pueblo judío, ¿verdad? Que no lo juzguemos, porque por ellos entramos. Y hay una promesa muy bonita. Déjenme les digo en qué escritura está. Déjenme traer mi Biblia, esperen. Un momento, mis hermanos. Me la pongo aquí. Miren, hermanos, si se fijan aquí, dice la restauración de Israel. En Romanos 11, del 25 al 29, dice la restauración de Israel.
Sí, dice, porque no quiero, y está hablando Pablo, sí, ahí a los romanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio, ¿no? Sí, era un misterio que fue revelado. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿quién, hermanos? ¿Qué dice ahí? Hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles, sí. Entonces, por eso decimos que el Señor tiene control de todo, hermanos. Él mismo, para poder meter a todos en la condición de, ¿cómo les diré? De que estábamos fuera de su presencia, ¿verdad? Como trapos de inmundicia, su mismo pueblo escogido lo rechazó. ¿Sí? Lo rechazó, pero estaba planeado así, porque el Señor lo tenía planeado así, era un misterio. No estaba revelado a nadie, hermanos. Igual que cuando Cristo fue sacrificado, ni mismo Satanás sabía el plan de lo que iba a hacer Jesucristo. Y él creía que había vencido, sí, que había matado al Hijo de Dios y nada. Sí, después supo que fue derrotado en la cruz, sí, de Cristo. Ok. Dice, déjame seguir leyendo. Entonces, la promesa es que la plenitud de los gentiles, y estamos hablando que los que el Señor escogió, ¿sí? Los que el Señor escogió. Tiene que entrar todo, y luego todo Israel será salvo. Fíjense lo que dice ahí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y se vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? Acuérdense que ellos lo rechazaron, pero luego el Señor les va a permitir reconocerlo, ¿sí? Y la impiedad va a ser apartada de ellos para que puedan entrar al reino del Señor, dice. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, dice. Así que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. Porque ellos no creyeron el evangelio, acuérdense, nunca lo creyeron, rechazaron a Cristo. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Sí? Porque se sujetaron al principio. Los que se sujetaron, acuérdense, los padres están hablando en el antiguo, ¿sí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así fue establecido, hermanos. ¿Sí? Y ahí es donde el Señor nos enseña más el amor que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Él nos da la guía, acuérdense, nos da la instrucción, sí, nos revela las cosas. Pero necesitamos entender que Él tiene el control de todo. Sí, Él aquí en este tiempo, ¿qué es lo que me pide? Que me sujete a Él, que lo obedezca a Él, para poder llegar a Él. Pero también advierte, sí, que si me aparto y lo rechazo y lo niego, Él me puede rechazar también, sí. Por eso hay que aprender, hermano, sujetarnos a Él. Todos vivimos circunstancias diferentes. ¿Sí? Pero por una razón pasan las cosas, ¿verdad? Pero si los que leemos y entendemos la escritura es que todas las cosas suceden para bien para nosotros que amamos al Señor. Y que no se nos olvide lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir que Pablo hablaba es haciendo la obra del Señor aquí, mientras el Señor nos tenga aquí. Eso es lo que Él nos pide. ¿Sí? Y Él no falla sus promesas, acuérdense. Como le oíamos en la alabanza. Hay que sujetarnos a sus promesas, ¿sí? Y hay que sujetarnos a la instrucción que Él nos da. Hay que aprenderlo a escuchar. Y para aprenderlo a escuchar necesitamos alimentar el espíritu, es que estudiar la palabra. Y hay que orar también, hermanos. Hay que orar. Si no podemos orar, tenemos un problema, acuérdense. Si no podemos orar, tenemos un problema porque quiere decir que no nos estamos comunicando con el Señor.
Sí. Bueno, hermanos, entonces ahí nos vamos a detener. Si hay preguntas, hermanos, les digo, las podemos sacar en otro tiempo. Si necesita alguien que nos vayamos más despacio por otro lado, nos ponemos de acuerdo, pero como que el hermano de Nubia, ya que él siempre remarca o recalca otra vez, le da un repaso de todas las cosas. Y yo como quiera me voy a ir versículo por versículo, entonces vamos a ir entendiendo mejor esto, ¿ok? Hermano Hermes, usted dijo en parte de lo que nos acaba de decir que solo las tribus de Judá y de Benjamín fueron las que estuvieron presas. Fueron las que recibieron la instrucción de regresar a Jerusalén. Sí. Pero estaban presas todas las demás también. Es que acuérdense que fueron cuando en tiempo de Salomón, el pueblo de Israel fue dividido, hermano. Fue dividido. Déjenme ver si tengo la escritura esta para enseñarles esa escritura. Espérenme tantito. Espérenme tantito. José, tráeme agua. Ahí voy, hermano. Aquí estoy todavía. Déjenme quitar otra nota, hermano. Espérenme. Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver. Espérenme tantito.
Bueno, les voy a buscar bien es el capítulo 11. Nomás tengo que enfocarme bien a lo que les voy a comentar, pero aquí tengo otro libro de apoyo. Entonces, y aquí les digo, entonces, cuando Salomón, sí, hubo una rebelión de 10 tribus en el reinado de Salomón, sí, porque Salomón, acuérdense que también, hubo decadencia de él, sí, él se contaminó con todos los pueblos de alrededor y falló, ¿verdad? Falló delante del Señor. Entonces, a raíz de eso también el Señor había asignado que iba a haber, que el pueblo iba a ser, el pueblo iba a ser partido, ¿sí? Entonces se partió en el reino del sur y en el reino del norte, ¿sí? El reino del norte es Israel, que le llaman Israel, y eran 10 tribus, ¿sí? Y el reino del sur era Judá y 2 tribus, ¿sí? Y la capital era Jerusalén, dice. ¿Sí? Entonces, dice, el reino de Judá sobrevive al de Israel, 130 cautiverio asirio, Israel 721, cautiverio babilónico, Judá 566. Entonces, Israel fue cautivo por los asirios y el reino del sur, que es Judá, sí, fue a Babilonia, tuvo cautivos 70 años, estuvieron de cautiverio en Babilonia, ¿sí? Y ahí es donde estaba Daniel. Dice, el cautiverio y el cautiverio en Asiria fue también, fueron casi 70 años, fue más o menos la misma cantidad de años. Entonces, Israel nunca regresó, hermanos. El Señor les pidió que regresaran. No regresaron, ¿sí? Y el Señor les dijo que como no obedecieron, los iba a esparcer por todo el mundo. Y a ese reino del sur, de Judá, ¿sí? Obedecieron la instrucción del Señor y regresaron, ¿sí? A Judá. Esos fueron las únicas 2 tribus que regresaron en obediencia al Señor. Pero el Señor así lo tenía establecido. El Señor, como quiera, ese reino del norte hasta él, iba a traerlos otra vez. Y a los que se sujetaron y regresaron a Judá, esa parte del pueblo, del pueblo de Israel, que se partió en 2, les digo, reino del norte y del sur, los del reino del sur regresaron en obediencia. Y ahí esos son los que el Señor utilizó, acuérdense, para negar a Cristo. Esos fueron los que utilizó. Y por eso fue lo que entramos todos. Pero les voy a dar la escritura y si quieren estudienla, pero es el 1 Reyes capítulo 12, ¿sí? Anótenlo ahí, estudien ese, ¿sí? 1 Reyes capítulo 12. Capítulo 12, y el cautiverio de cada una de esas tribus está en los que estuvieron en Asiria, que es el reino del norte, está en 2 Reyes capítulo 17, y los que estuvieron en cautiverio en Babilonia, que es el reino del sur, está en 2 Reyes capítulo 25. Sí. Y ahí cuando hubo esa división, hermanos, cuando fue la destrucción del primer templo. Ahí fue la destrucción del primer templo. Sí. Bueno, hermanos. Gracias, Hermes. Sí, de nada, hermanos. Pero sí, les digo, todas esas preguntas, si salen preguntas, háganlas y así, para podernos preparar bien, digo, y no detener el tiempo aquí, pero yo sé que como quiera todo es de provecho para el Señor, pero así no los tenemos mucho tiempo y aclaramos las cosas rápido. Y la intención no es ya dijo el hermano, la intención no es irnos rápido, no vamos a tener que ir despacio, y asimilando todo despacito. Pero con la ayuda del Señor vamos a ir entendiendo poco a poco. Bueno, hermanos, si nos ayudan la oración de despedida. ¿Quién? Sí. Hermana Inés. ¿Sí me escucha, hermana Inés? No sé si me escuchan muy bien, como que traigo, se me pausea mucho
congela mucho el computadora. internet. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchando. Yo estoy igual, yo creo. El internet anda medio mal. Bueno. Bueno. De acuerdo. Voy a orar entonces. Sí. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este estudio, por este aprendizaje, Señor, que tú revelaste a nuestro hermano y pusiste tus palabras en su corazón para que abrieras nuestros ojos, Señor, para que nos trajeras esa revelación y para que nosotros tuviéramos cada día más sed de ti, Señor. Para que nosotros seamos diligentes en buscar en tu palabra, Señor, y enamorarnos como la primera vez que te empezamos a conocer, Señor, que así, Señor, siga siendo y que cada vez sea más. Amén. Ayúdanos a permanecer, Señor. Enséñanos a ser cada día más fieles a ti, Señor. Fortalece nuestra fe. Y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguye, Padre Santo, para volver cada día más nuestros ojos a ti, Señor. Que ese fruto del Espíritu, Señor, que da testimonio de nosotros, Señor, sea cada día más fortalecido, Señor, por el amor de enriquecernos de tu palabra, Señor, para poder ser esos siervos, Señor, que somos para poder esparcir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestro hermano Hermes, por la vida de nuestro pastor Danubio y por todos aquellos, Señor, que tú has reservado, Señor, para que puedan estar cada día más firmes y que te puedan conocer, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Amén. Amén. Gracias. estén bien, hermanos, que descansen y nos vemos la próxima semana. Y si no el domingo, los que van a ir el domingo o los que se van a reunir el domingo. Muchas gracias, Danu.